Una animación es el proceso de crear la ilusión de movimiento al mostrar una secuencia de imágenes, objetos o dibujos en rápida sucesión. Es una técnica utilizada en cine, televisión, videojuegos y otros medios para dar vida a personajes, objetos o escenas estáticas. En la animación tradicional se dibujan una serie de imágenes ligeramente diferentes, llamadas fotogramas, que se muestran en una secuencia rápida para crear la sensación de movimiento. Este método ha evolucionado a lo largo de los años y ahora se utilizan técnicas digitales, como la animación por computadora, que emplean software especializado para crear y manipular imágenes en movimiento. La animación puede abarcar una amplia gama de estilos y técnicas, desde la animación 2D tradicional hasta la animación 3D, con gráficos generados por computadora. También se pueden utilizar técnicas de stop motion, donde se fotografían objetos reales en diferentes posiciones para crear la ilusión de movimiento. La animación se utiliza en diversas industrias como el entretenimiento, la publicidad, la educación y la simulación. Puede ser utilizada para contar historias, transmitir información de manera visual, crear efectos especiales o simplemente entretener al público. Técnicas de animación. Existen diversas técnicas de animación que se utilizan para crear efectos visuales y dar vida a un personaje y objeto. A continuación se mencionan algunas de las técnicas más comunes. Primero, animación tradicional, también conocida como animación a mano. Aplica dibujar cada cuadro de la secuencia de animación de forma manual. Los dibujos se realizan en hojas de papel o seda transparente y luego se fotocopian y se muestran en rápidas secuencias para crear una ilusión o un movimiento. Segundo, animación por ordenador 3D. Utiliza software de animación por computadora para crear imágenes tridimensionales y se modelan personajes y objetos en un entorno virtual. Se le designa un movimiento y se crean escenas y efectos especiales mediante la manipulación de efectos digitales. Tercero, Smoothing. Esta técnica aplica la manipulación de efectos reales, como muñecos o figuras, fotografiándolos en diferentes posiciones para crear la ilusión de movimiento cuadro por cuadro. Los objetos se mueven ligeramente entre cada toma y al producirse la imagen en secuencia se produce la animación. Cuarto, animación por recorte. Se utilizan recortes de papel, cartón o imágenes impresas para dar personajes y elementos. Los recortes se articulan en puntos de pivote y se mueven para crear movimiento. Esta técnica es muy común en la animación de televisión y comerciales. Quinta, animación de marionetas. Utiliza marionetas u objetos articulados para realizar movimientos y acciones. Las marionetas se manipulan cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento. Esta técnica es utilizada tanto en las películas como en series de televisión. Historia de la animación. La historia de la animación se remonta a miles de años atrás con los primeros intentos de representar el movimiento en formas artísticas. Sin embargo, en términos de animación cinematográfica, se considera que comienza a finales del siglo XIX y ha evolucionado significativamente desde entonces. A continuación, se presenta una breve historia de la animación. Primero, los precursores. En la década de 1830, el fenacistoscopio y el taumatropo, dispositivos ópticos que mostraban imágenes en movimiento, sentaron las bases de la animación. Estos inventos exploraban la persistencia de la visión y la ilusión de movimiento. Segundo, animación tradicional. En 1892, Émile Reynaud presentó el teatro óptico, un dispositivo que proyectaba una secuencia de imágenes dibujadas a mano en tiras de papel. Fue el primer sistema de animación proyectada ante una audiencia y se considera el comienzo de la animación cinematográfica. Tercero, Disney y el cine de animación. En la década de 1920, Walt Disney y Ub Iwerks introdujeron el primer personaje exitoso, Oswald, el conejo afortunado. Sin embargo, Disney perdió los derechos de Oswald y decidió crear un nuevo personaje, Mickey Mouse, que debutó en 1928 en el cortometraje Steamboat Willie. Esta fue la primera animación sonora sincronizada y marcó el comienzo de la era dorada de la animación. Cuarto, avances técnicos. A lo largo de los años se hicieron avances técnicos significativos en la animación. La introducción del Technicolor en la década de 1930 permitió la creación de películas animadas a todo color. En la década de 1990, la animación por computadora se popularizó con películas como Toy Story de Pixar.
que fue la primera película animada completamente generada por computadora. Quinta, expansión y diversificación. La animación ha evolucionado y se ha diversificado en una variedad de estilos y géneros. Se utilizó en películas de largometraje, series de televisión, videojuegos, publicidad y más. La animación japonesa, conocida como anime, también ganó popularidad a nivel mundial y desarrolló su propia estética y narrativa distintiva. En resumen, la animación ha recorrido un largo camino desde sus inicios, y la combinación de talento artístico y avances tecnológicos ha permitido la creación de obras increíbles que han entretenido y cautivado audiencias en todo el mundo. Técnica de cut-out. La técnica de cut-out, recortes, en animación implica utilizar elementos recortados, ya sea de papel, cartón u otros materiales, para crear personajes, objetos y escenarios. Estos elementos recortados se articulan mediante uniones móviles, como bisagras o pasadores, permitiendo que se muevan y se anilen. La animación de cut-out es una técnica popular debido a su eficiencia y flexibilidad. Algunas características y pasos claves de esta técnica incluyen: primero, recorte de elementos. Se crean los diferentes componentes de los personajes, objetos o escenarios, recortando las formas deseadas en papel u otros materiales adecuados. Estos recortes pueden incluir partes separadas como extremidades, cabeza, cuerpo, etc. 2. Articulación. Los elementos recortados se unen mediante uniones móviles, como pasadores o bisagras, en los puntos donde se desea que haya movimiento. Estas articulaciones permiten que los elementos se muevan de manera fluida y realista. 3. Posicionamiento. Se colocan los elementos recortados en una superficie como una mesa o un escenario preparado para la animación. Cada elemento se posiciona en la escena según los movimientos que deseen lograr. 4. Fotografía cuadro por cuadro. Se toma una fotografía de la escena inicial con todos los elementos en su posición original. Luego se realiza un pequeño ajuste en la posición de los elementos y se toma otra fotografía. Este proceso se repite para cada cambio en la posición o movimiento de los elementos. Al reproducir las fotografías en secuencia rápida, se crea la ilusión de movimiento. 5. Edición y postproducción. Las fotografías tomadas se importan a un software de edición o de animación, donde se pueden ajustar los tiempos, agregar efectos visuales, sonido y realizar cualquier otro ajuste necesario para completar la animación. La técnica de cut-out ofrece una forma accesible y práctica de crear animaciones, especialmente en producciones de menor presupuesto o proyectos independientes, aunque puede requerir un trabajo meticuloso en el recorte y articulación de los elementos. Brinda una gran variedad y posibilidad de lograr movimientos y acciones expresivas. Producciones con cut-out. La técnica de cut-out o animación de recorte ha sido utilizada en diversas producciones cinematográficas a lo largo de los años. Aquí hay algunos de los ejemplos destacados. Primero, Las aventuras del príncipe Arthur, 1926, dirigida por Lothar Reiner. Esta película alemana de animación es considerada una de las primeras películas de animación en utilizar la técnica de recortes. Fue creada utilizando siluetas recortadas de papel y se considera un hito en la historia de la animación. Segundo, El cuento del zorro, 1937, dirigida por Lachie. Esta película francesa de animación utilizó una combinación de recorte y marionetas para dar vida a los personajes. Fue una de las primeras películas de animación en utilizar la técnica de cut-out, junto con otras técnicas de la stop motion. Quinta, La vida como un colibrí, 2016. Esta película de animación suiza-francesa, dirigida por Claudia Barras, utilizó la técnica de recortes para dar los personajes principales. Los personajes fueron diseñados con recortes planos, los que les dio un aspecto distintivo y conmovedor. Cuarto, Las trillizas de Bellier, 2003, dirigida por Silva. Esta película de animación francesa presentó una secuencia de recorte que contaba la historia del pasado de uno de los personajes. La técnica de recorte se utilizó para crear una secuencia visual impactante y evocadora. Tercero, Las aventuras secretas de Tom, 1993, dirigida por Day. Esta película británica de animación de stop motion combinó la técnica de recorte con la animación en miniatura. Los personajes principales fueron creados a partir de los recortes de papel articulados. Estos son algunos de los ejemplos destacados de películas que han utilizado la técnica de cut-out de sus animación. La técnica de recorte ha sido implementada tanto en manera pura como combinada con otras técnicas y ha demostrado ser una de las técnicas unas y expresivas de contar historias a través de la animación.